En una zona en la que no había grandes ríos y sin tener capa freática, ¿cómo podían abastecer de agua a sus miles de habitantes? Los amplios pantanos que había al este y oeste del lugar debieron atraer a los primeros ocupantes de Tikal. Su gestión del agua y de los humedales era muy ingeniosa y eficiente. No hay que olvidar que en su punto álgido, el Gran Tikal tuvo una población de 40 a 60.000 habitantes. Debían encontrar soluciones sostenibles para abastecerse de agua. ¿Y qué hicieron los mayas? En primer lugar, cultivaron y ajardinaron los campos al borde de los pantanos y crearon canales para regarlos o drenarlos. El agua definitivamente es vital para cualquier sociedad. En el caso del Petén, que se consideran las tierras bajas centrales, tenemos la ventaja que hay agua en superficie, hay lagos y ríos. Era un bosque tropical y no un bosque húmedo, porque tenía una estación seca. Este hecho sorprendía a la gente por la cantidad de lluvia que veían al año. Pero en el mundo maya, podía haber zonas en que no lloviera de 3 a 6 meses. Entonces ellos tienen que estar en capacidad de poder guardar agua para estas ocasiones. En segundo lugar, y seguramente por iniciativa de diversos gobernantes, los mayas realizaron una hazaña de la ingeniería al crear enormes embalses de agua potable en el corazón del lugar, con el fin de abastecer a la élite que vivía allí y a las personas que estaban a su cargo. ¿Cómo lo hicieron? Los mayas desde tiempos muy tempranos, desde el formativo, desarrollaron toda una técnica que podríamos llamar ingeniería hidráulica. Es decir, ellos diseñaron sus ciudades de manera donde las plazas son áreas de captación a cielo abierto y podían conducir el agua a reservorios. Los enormes embalses eran en su mayoría canteras. Era interesante porque a medida que una ciudad crecía, había que cavar más para construir templos. Al mismo tiempo, el embalse se hacía más grande. Los embalses o reservorios, como todas las estructuras importantes, se fabricaban con piedras calizas porosas y se cubrían con arcilla para impermeabilizarlos. Los mayas tuvieron la idea de usar sus grandes edificios para abastecerlos. El enorme embalse al sur de la Acrópolis central recogía el agua que caía en el edificio. Gracias al estuco que cubría todas las edificaciones, las aguas pluviales y las violentas lluvias monzónicas fluían fácilmente. Esto se debía a la pendiente de los edificios y a su altura. El agua descendía a la plaza principal, que estaba construida con una ligera pendiente, y las tuberías submarinas transportaban el agua a los embalses. Pero el agua contenía impurezas. ¿Cómo podían eliminarlas? La solución de los mayas fue usar arena de cuarzo, que habían colocado encima de la capa de arcilla del embalse para filtrarlas. Así, inventaron un sistema de filtración para limpiar el agua. Entonces consideramos que ese primer tanque era una especie de filtro que hacía el agua pasa por ahí, luego llegaba al tanque del reservorio que se llama el templo, que está un poco más alto. Es obvio que la gestión del agua formó parte de un verdadero plan urbanístico en Tikal. Este plan también se revelaba en los suntuosos palacios del área residencial cercanos a la Acrópolis central. En 5 siglos, los mayas construyeron allí 42 edificios sobre una plataforma que alcanzaba una longitud de 215 metros. La élite y los centros administrativos utilizaban estos palacios como residencia. Se trataba de áreas residenciales, claro, de residencias de una gran variedad de personas. También eran zonas de recepción o de reunión. La organización territorial de las ciudades mayas era diferente a lo que se conocía. No había edificios contiguos que dieran a las calles, sino conjuntos de casas que se organizaban alrededor de un patio interior. Este edificio complejo situado al este de la Acrópolis central servía como residencia de nobles y reyes. Y estando a solo 100 metros del centro ceremonial, debía ser el hogar de alguien importante.
En Tikal, la gente no se daba cuenta de algo. Había tantos palacios porque pertenecían a la alta nobleza. Solo se veía una pequeña parte del lugar. Los nobles pasaban mucho tiempo bajo sus enormes toldos. Usaban almohadas y cojines para estar cómodos. Por la noche hacía frío en la selva, como en los castillos de Europa, y se estaba muy incómodo. Por suerte, disponían de grandes braseros que hacían que la noche fuera más soportable. Las plantas de estos hogares acomodados estaban cubiertas con estuco, aunque este no tenía el aspecto grisáceo de piedra caliza que se ve hoy en día. Gracias a la reconstrucción de imágenes que... También, otro de los aspectos que me fascina es que se sentaban en ese gran trono mientras salía incienso y humo, y que además había música impresionante, entre otras cosas. Era como un escenario. Todo era teatro, desde la plaza principal, pasando por los pequeños patios y hasta los gobernantes o nobles. Ahora vamos a descubrir la mayor pirámide de Tikal. Un gigante de más de 60 metros de altura que pesaba miles de toneladas. El Templo 4. Situado a 600 metros al oeste de la plaza principal, el majestuoso Templo 4 de Tikal es la estructura precolombina más alta de las Américas que aún sigue en pie. Era un gigante que medía 65 metros de altura y que era casi tan alto como la Catedral de Notre Dame de París. Esta pirámide era sin duda un monumento funerario porque reunía las mismas características que el resto. Se estima que los materiales de construcción necesarios para edificar esta pirámide y su plataforma alcanzaron unas cifras de vértigo, 190.000 metros cúbicos. Y todo el peso recayó en las espaldas de los trabajadores que se contaban por cientos. En la cima del Templo 4, un panorama suntuoso del lugar premiaba a los que ascendían a la cima con esfuerzo. Mirar más allá de la cubierta forestal era como estar en la cima del mundo. La cresta sola medía casi 13 metros de alto. En el interior, las aberturas entre las tres habitaciones contiguas estaban cubiertas con preciosos dinteles de madera tallada. Las habitaciones eran estrechas y los muros enormes. Colocar los dinteles en el lugar adecuado no debió ser fácil, porque la madera de níspero de que estaban hechos pesaba más de 1 tonelada por metro cúbico. Los hombres que los llevaban allí arriba seguro que sufrieron mucho, porque cada dintel de madera medía más de 2 metros de alto. Además de su belleza, estos paneles tenían secretos por revelar. Gracias a las inscripciones talladas, se ha podido saber con exactitud cuándo se construyó el Templo 4, en el año 741 después de Cristo. En el siglo VIII, la ciudad aumentó su densidad de población. Llegaron tantos nuevos ocupantes que los soberanos construían constantemente nuevas edificaciones que eran de las más grandes que se habían visto en la ciudad. Mucho de lo que vemos hoy en día se remonta a esa época. Una invención tecnológica increíble revolucionó nuestro conocimiento sobre la civilización maya. Una técnica de detección láser denominada LIDAR. Con su ayuda, ahora puede verse a través de las densas capas de árboles. Esta técnica supuso un gran paso adelante para la investigación. Un arqueólogo habría tardado 1 año en descubrir lo que en 2016 LIDAR hizo en solo 2 días. El LIDAR es fantástico para descubrir canales, modificaciones al paisaje, terrazas de cultivo, cosas que por la vegetación no la ves. Aparecen los edificios, claro. Pero puedes ver también los contornos de los campos y bancales, la explotación de los humedales, los caminos que conectan los diversos barrios y las carreteras que llevan a diferentes lugares. En un lugar como Tikal, solo se ha excavado el 10 o el 15%. Por eso, LIDAR ayuda mucho.
especialmente al principio, porque reemplaza el reconocimiento terrestre y permite ver las cosas más fácilmente. Desde 2016, el mapeo de LIDAR ha mostrado que Tikal era mucho más grande de lo que los arqueólogos sospechaban. Todos los pueblos mayas construidos con materiales perecederos han desaparecido. Los expertos creían que Tikal estaba rodeada de 3.000 estructuras que formaban centros secundarios o pueblos, pero LIDAR ha revelado que no eran 3.000, sino 12.000. Y para Tikal, sobre todo, logró demostrar que tal vez estaba mucho más densamente poblado de lo que se pensaba anteriormente. Esta ciudad maya tenía un aspecto rural y eso no era habitual en el oeste. Era un centro urbano rodeado de muchas explotaciones agrícolas. Alrededor de las ciudades, y Tikal no es excepción, tienes grandes extensiones de campos de cultivos con agricultura intensiva, terrazas, campos drenados, campos elevados que ya te dan una mayor producción de alimentos que sirven para nutrir a la población. Este entretejido de la ciudad y el campo era lo que probablemente distinguía a estas ciudades clásicas. LIDAR nos abrió la caja de Pandora del verdadero entendimiento.